mi principal decepción y tusa política con este gobierno tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres. Este gobierno hizo mucho énfasis en decir que el cambio era con las mujeres en la segunda vuelta presidencial para ganarle a Rodolfo Hernández, y ese fue uno de los motivos por los cuales yo decidí no votar por Rodolfo, por lo machista que era, y es muy doloroso que en este gobierno lo que hayan hecho haya sido pisotear nuestras causas. De verdad, para mí eso es lo que han hecho. Entre más denuncias por violencia machista tenga un funcionario, más lo atornillan en la cúpula del gobierno. El día de hoy nos encontramos con la congresista Jennifer Pedraza y quien aspira al Senado por la coalición Ahora Colombia. Representante, gracias por acompañarnos en quienique.com. Hola Sandra, gracias a ti por venir hasta aquí. Muchas gracias por abrirnos este espacio. Por supuesto, siempre bienvenida, y tengo que empezar preguntándole por la decisión que usted tomó de saltar de la Cámara de Representantes al Senado de la República. Y quisiera también empezar por las banderas que usted va a impulsar en esta nueva legislatura. ¿Cuáles serían esos proyectos a los que usted llevaría al Congreso? Bueno, pues hace poco estuvieron los Juegos Olímpicos de nieve y a mí me gusta mucho ver el patinaje ese. Y yo decía, esta gente cómo hace ese salto tan increíble. Bueno, este es un salto, una locura, que es el de pasar de la Cámara al Senado de la República. Es un reto brutal, porque una cosa es competir en Bogotá solamente, que sea como sea, es una ciudad en donde el voto de opinión, que ojo, es el único que debería existir, marca la parada, y otra cosa es llegar a competir contra los clanes de la costa, contra los Besaile, contra los Aguilar, contra los clanes de Nariño, contra los de cada una de las regiones que ven a esa gente o a su pueblo como su feudo y no como los jefes que uno debería tener como servidor público. Así que esta es una tarea dura, pero entonces, si era tan difícil, ¿por qué decidió eso? Pues lo decidimos porque tenemos un equipo a nivel nacional que hemos venido construyendo a raíz del trabajo en la Cámara de Representantes. Entonces, nuestras causas centrales en el Congreso no se han circunscrito a lo que se mueve en Bogotá, no se han circunscrito a las fronteras de Bogotá, sino que hemos hablado de apuestas nacionales, la prohibición del matrimonio infantil, la reforma a la Ley 30 en los artículos 86 y 87, que garantiza más presupuesto para la educación superior pública, todos los debates de control político que hemos sacado a la luz, lo que tiene que ver con los carteles de títulos falsos, son causas a nivel nacional y que nos han permitido tener un equipo de voluntarios y voluntarias que son hoy más de 2.300 personas por todo el país. De verdad, tenemos personas que apoyan este proyecto en Bichada, tenemos personas que apoyan este proyecto en Arauca, así que pues para recoger toda esa fuerza decidimos hacer una candidatura al Senado y yo espero que nos vaya muy bien. Y estas causas, solo que evolucionadas, son las que vamos a llevar al Senado. Por supuesto que sí. Representante, usted se eligió como líder estudiantil, esa fue una de sus banderas y usted viene, por supuesto, del área educativa. ¿Considera que sigue siendo una líder educativa dentro del Congreso, una líder estudiantil? ¿Y siente que los estudiantes se sientan representados por usted dentro del Congreso? Hoy yo ya no me considero parte del movimiento estudiantil, primero pues porque yo soy respetuosa de ese movimiento y al ser ya una política electa pues yo respeto la independencia del movimiento estudiantil en el sentido de que en el movimiento estudiantil hay gente de todos los partidos, sin partido, de todas las orientaciones ideológicas, y en ese sentido yo lo que hago en el Congreso es representar algunas de esas causas y conectar con varias de esas causas. Por ejemplo, la lucha contra la violencia de género en las universidades y los colegios. Nosotros hicimos una audiencia pública en la Cámara de Representantes escuchando colectivas feministas que han venido diciendo, oigan, ¿cómo así que mi universidad no tiene protocolo? ¿O cómo así que mi protocolo para atender, prevenir y sancionar violencia machista está colgado en un estante lleno de polvo sin ningún tipo de implementación? Para mí, esa, por ejemplo, es una causa súper vigente. Ya les hablé de una, la reforma a la Ley 30 para garantizar presupuesto a las universidades públicas. Ahora en el Senado yo le propongo al movimiento estudiantil que la agenda tiene que ser ponerle la lupa a esos recursos para que esa nueva plática que va a fluir a las universidades públicas no termine en las manos de los corruptos, no termine en las manos de los clanes de siempre, que ven a las universidades no como una institución para respetar, sino como una oportunidad para acceder a ese presupuesto. Entonces vamos a tener que hacerle control político con el movimiento estudiantil desde el Senado. Entonces yo diría que sí hay una conexión como auténtica y genuina en nuestra agenda en el Congreso, pero también que yo soy muy respetuosa de la agenda propia del movimiento estudiantil. Usted, por supuesto, hace parte de las feministas. Usted es una mujer que ha venido luchando por los derechos de las mujeres y por eso quisiera también preguntarle cómo es luchar con el machismo dentro del Congreso, y no solo dentro del Congreso, sino también con el gobierno nacional, que dijo que una de sus banderas iba a ser la lucha por la igualdad y por las mujeres, y le ha quedado mal a este sector, a las mujeres. ¿Cómo lucha usted también con esa voz tan poderosa y fuerte que usted tiene dentro del Congreso con el machismo?
Mi principal decepción y tusa política con este gobierno tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres. Este gobierno hizo mucho énfasis en decir que el cambio era con las mujeres en la segunda vuelta presidencial para ganarle a Rodolfo Hernández, y ese fue uno de los motivos por los cuales yo decidí no votar por Rodolfo, por lo machista que era, y es muy doloroso que en este gobierno lo que hayan hecho haya sido pisotear nuestras causas. De verdad, para mí eso es lo que han hecho. Entre más denuncias por violencia machista tenga un funcionario, más lo atornillan en la cúpula del gobierno. Víctor de Currea Lugo, quien fue denunciado por cosas que podrían encajar en el delito de pornografía infantil, sigue siendo uno de los principales asesores del presidente. Armando Benedetti, Holman Morris. Es decir, parece que entre más denuncias por violencia machista tuvieran, más atornillados en sus puestos están. Pero no solo eso. Para mí ser feminista ha sido difícil, incluso dentro del mismo partido y dentro de las mismas colectividades de las que una hace parte. Implica siempre ser disruptiva, estar en la disposición de sacar un cartel y protestar, que es una opción que nosotras nunca podemos perder de vista. Este año las elecciones son el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y pienso que una forma de conmemorar esa lucha y esa causa es votar por mujeres, porque tener mujeres en el Congreso incide en las condiciones de vida de la gente. Ejemplo, la ley que prohibió el matrimonio infantil se había hundido 8 veces en el Congreso, y a la 9ª vez que la presentamos, se aprobó gracias a que tenemos por primera vez un 30% de mujeres en el Congreso. Otro proyecto del que te hablo, la ley para prohibir el matrimonio, más bien para erradicar la mutilación genital femenina. La ley para erradicar la mutilación genital femenina la construimos con mujeres en Vera, ya va 2 debates aprobados, estamos esperando que se aprueben los últimos 2 debates, pero hay una agenda de mujeres. No solamente se trata de posar en una foto y que la mitad seamos mujeres y la mitad manes, se trata de que si las mujeres no estamos en los espacios donde se toman las decisiones, nuestros asuntos están ausentes. La menstruación, ¿cómo es que Colombia tenía un IVA del 19% a las toallas y los tampones? ¿Cómo vamos a poner esos temas de presente si no tenemos voces que de verdad estén comprometidas, ya sea para legislar o para hacer control político frente a un gobierno, como todos los anteriores, absolutamente machista? Otra de las grandes preocupaciones de la ciudadanía, por supuesto, tiene que ver con la corrupción, las maquinarias políticas y todo esto que se vive también dentro del Congreso y en todos los partidos políticos. Usted ahora, con esa nueva curul que puede obtener dentro del Congreso, ¿cómo cree que puede ayudar a vencer o a erradicar, a acabar, llámese como se quiera llamar, a combatir la corrupción y el nepotismo dentro del Congreso? Sandra, la primera acción para combatir la corrupción es intentar quitarle una silla a los clanes politiqueros en el Congreso. O sea, la primera acción anticorrupción es candidatizarnos y disputarle esos espacios de toma de poder a los corruptos de siempre. Ellos, por voluntad propia, nunca van a soltar esas sillas. Si cuando los meten presos lanzan a los hijos, a los sobrinos, si incluso estando investigados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo son capaces de volver a lanzarse a las elecciones, lo único que le duele a los corruptos y a los politiqueros es quemarse en las urnas, o sea, que la gente vote por otras personas. Entonces, mi principal apuesta anticorrupción es combatir esas estructuras y esos clanes, y eso se combate con la gente en las urnas y en las elecciones. Y una vez elegida en el Senado, mientras tú y yo estamos hablando, hoy salió la noticia de que la Corte Suprema de Justicia, hay una ponencia que pide meter a la cárcel, si no estoy mal, 5 candidatos al Congreso investigados por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, congresistas por lo menos. Y yo decía, esto es lo mínimo que debería estar pasando en Colombia, pero me da mucha rabia que aún en la cárcel políticos condenados por corrupción como Iván Name o Andrés Calle tienen tratamientos privilegiados en la prisión. ¿Ustedes sabían eso? En la Picota tienen una neverita con whisky, tienen un chef privado, tienen un montón de tratamientos que no tienen las personas del común que cometen un delito típico, tradicional. No, aquí personas que se roban miles de millones de pesos tienen básicamente mansión por cárcel. Nosotros vamos a proponer en el Senado un proyecto para eliminar cualquier tratamiento privilegiado, preferencial para los políticos condenados por corrupción. Porque por eso ellos dicen, no, pues normalito que me metan y no pasa nada, pues igual, ¿cómo es tan descarado que hay políticos que siguen ejerciendo pues o teniendo sus lazos de poder desde la cárcel? Esto no lo podemos permitir. En esa misma línea, representante, según usted, ¿quiénes no deberían estar o hacer parte del Congreso? Sea los que ya estén o los que estén aspirando a una curul. Me encanta esa pregunta. Primero, Richard Aguilar. No tiene sentido que una persona que estuvo en prisión y que es heredero del clan Aguilar otra vez sea candidato al Senado por el Partido Liberal. Segundo, César Lorduy, al que yo le protesté siendo presidente del Consejo Nacional Electoral, porque él estuvo denunciado por presuntamente asesinar a una mujer, a Alicia, nunca fue hallado inocente, y después de esa protesta mía fue denunciado por otra congresista por acoso sexual.
Otro candidato que no debería estar ahí, David Racero, está investigado por la Corte Suprema de Justicia por presuntamente utilizar de manera irregular a su UTL, ya sabemos, el Fruber, por explotar trabajadores, y él hoy es candidato por el Pacto Histórico, que parece que le encanta avalar un montón de machistas. Matador, por ejemplo, que va en la lista al Senado del Pacto Histórico. Muchas otras candidaturas. Obviamente, Wadid Mansur, lo tengo que mencionar, del Partido Conservador, investigado por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que mientras Córdoba se inundaba, no sé si vieron esa imagen, pero estaba la valla del candidato al Senado. Es que ni siquiera les corre vergüenza por la cara. Entonces yo le pregunto también a esos partidos, ¿ustedes por qué avalan candidatos que están investigados por la Corte Suprema de Justicia, ya sea por corrupción o por malos manejos? ¿No debería ser al menos un criterio de un partido decente no avalar a estos candidatos para que no tengan la posibilidad de concentrar más poder político y buscar la impunidad vía llegar al Congreso? Eso debería ser lo mínimo que deberíamos exigirle a esos partidos políticos. Usted ha sido, por supuesto, una de las voces que más control político ha hecho dentro del Congreso, y este siendo el que acaba de pasar su primer periodo legislativo. Y por eso también quisiera preguntarle cómo hacer, ¿no le ha dado, digamos, de pronto miedo, incertidumbre por las denuncias que usted ha hecho, porque afecta, digamos, poderes políticos fuertes? Sandra, la primera vez que yo sentí ese miedo no lo sentí como congresista, sino que lo sentí como líder estudiantil, cuando una vez se inventaron una noticia falsa diciendo que yo era la esposa de Timochenko, imagínate. Y eso lo compartió una congresista del Centro Democrático, en ese momento María Fernanda Cabal. Y a raíz de esa compartida empezaron a llegarme un montón de denuncias, también de amenazas, perdón. También el ELN, pues dicen que fue el ELN, yo no tengo como esa certeza, pero una amenaza directamente de pegarme 6 pepazos en la cabeza, todo eso sin que yo fuera congresista. Entonces yo pienso que en este país, si hay alguien corriendo riesgo, son los líderes sociales que nos ostentan una curul en el Congreso. Nosotros los congresistas que tenemos un esquema de seguridad, que tenemos unas garantías de protección, que tenemos unos derechos de petición que están obligados a respondernos, tenemos el deber, estamos en la obligación de hacer las denuncias de todo lo que nosotros nos enteremos, porque de lo contrario estamos siendo pues pasivos frente a esa corrupción, quizás con una negligencia medio cómplice. Entonces, desde mi perspectiva, en la medida de lo posible, uno como congresista tiene que dedicarse a destapar todos los escándalos de corrupción que identifique, también pensando en que la labor central del congresista es hacer control político. Yo veía un montón de candidatos diciendo, es que no, yo voy a llegar a hacer que la arepa de huevo sea patrimonio de Colombia. Y yo decía, señores, eso no le va a cambiar la vida a nadie. En cambio, luchar para que la plata de la gente, la plata de la salud, por ejemplo, no termine en la politiquería, es algo que le sirve a la gente para que tenga presupuesto para sus medicamentos. Entonces tenemos que cambiar esa concepción de Congreso, del Congreso en la gente, y decirles, el Congreso debería ser el que destapa los escándalos de corrupción, no el protagonista de cada escándalo de corrupción, pero eso no depende de mí, ni de ti, bueno, más bien depende de mí, de ti y de toda la gente que va a votar este 8 de marzo. Todo el mundo está, no sé si tú coincides conmigo, Sandra, pensando en las elecciones presidenciales. No, de que las consultas, bla, 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 y obvio que es muy importante, yo tengo mi candidato, pero quizás la elección más importante que vamos a tener este año es la del 8 de marzo. El Congreso elige magistrados del Consejo Nacional Electoral, elige de la terna del presidente Defensoría del Pueblo, magistrados de la Corte Constitucional, elige procurador, elige Contraloría, y todavía hay gente que no vota al Congreso, o que dice, no, yo a la presidencia no vendo el voto, pero el Congreso sí, ¿cuánto me da? El Congreso es muy importante. Jennifer, en esa tarea juiciosa que ha venido usted haciendo, por supuesto, en los últimos meses, en los últimos años, y uno de sus grandes escándalos que ha logrado destapar usted tiene que ver con Juliana Guerrero y la Fundación Universitaria San José. ¿En algún momento dimensionó que eso iba a llegar tan lejos y se dio cuenta el poder que tenía Juliana Guerrero dentro del gobierno Petro? Francamente no, o sea, yo pensé que yo iba a decir, oigan, esta chica tiene títulos falsos, y que el presidente iba a decir, uy, ese nombramiento no puede salir adelante, vamos a rectificar, listo, y ahí se iba a quedar el tema. Sin embargo, hoy el poder que tiene Juliana Guerrero en el gobierno es increíble, es casi que absoluto, tiene casi el poder de Armando Benedetti, actúa como si fuera una ministra del gobierno, y el presidente Gustavo Petro ha decidido respaldarla incondicionalmente. De hecho, Juliana Guerrero ya está imputada por la Fiscalía por falsedad en documento público y fraude procesal, y mientras tú y yo estamos hablando, sigue siendo la delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, una universidad pública que yo acabo de decir que no puede estar en manos de los politiqueros, mucho menos de gente corrupta, y aún así ahí sigue estando Juliana en el superior por decisión directa del presidente Gustavo Petro. Pero te diría algo más, y es que desde que empezamos a alar esa pita,
las cosas que hemos venido encontrando han sido putrefactas. No solamente estamos hablando del título de Juliana, estamos hablando de 779 casos de contratistas o funcionarios públicos que tienen alguna relación académica con la San José y que sus registros son irregulares, no aparecen en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior o aparecen de manera incompleta. Después, ¿quiénes son los verdaderos dueños de la San José? Cuando empezamos a ponerle la lupa, resulta que estos señores también son dueños de otras universidades como la ICAF, resulta que tienen otra empresa que está facturando de lo lindo cuando la Ley 30 prohíbe el ánimo de lucro en la educación superior. Entonces, esto ya ha trascendido el caso individual de una funcionaria y nos ha llevado a una investigación sobre el ánimo de lucro en educación superior. E increíblemente el Ministerio de Educación pues todavía sigue sin adoptar medidas contundentes, también pensando en los estudiantes estafados, porque aquí a esta oficina han venido gente que me ha dicho: Jennifer, yo estudié de verdad en la San José y estoy pagando los platos rotos de un montón de gente corrupta, y eso debería atenderlo el Ministerio de Educación, ofrecerle alguna alternativa a esa gente. Hablando ahora del gobierno del presidente Gustavo Petro, usted votó por él en segunda vuelta, pero ha sido una de las tantas decepcionadas de este gobierno. Rápidamente y resumidamente, ¿cuál cree que ha sido, digamos, la mayor decepción del gobierno del presidente Gustavo Petro, no solamente para usted, sino también para el país? Bueno, yo ya dije una que para mí es central, que es el tema de los derechos de las mujeres y de el poder que tiene un presidente con sus discursos. Es brutal. O sea, si mañana, vean lo que hace Trump en Estados Unidos, solo con sus discursos xenófobos y racistas, ya están haciéndole matoneo a los niños latinos en los colegios. Entonces, que un presidente salga a decir que una mujer inteligente es la que conecta el clítoris con la cabeza, o que si a usted lo roban en Chapinero no es culpa del ladrón, sino de la novia del ladrón, todo eso va creando un contexto cómplice y sí, que acepta la violencia contra nosotras las mujeres. Entonces ese es un punto, pero el segundo quizás es más estructural. El presidente se ha dedicado a difundir la idea de que a él no lo dejaron gobernar, ¿no? Entonces es como la víctima. Y realmente yo pienso que nadie le estaba pidiendo al presidente Gustavo Petro que aprobara en el Congreso 35 proyectos de ley, 40 proyectos de ley. Yo pienso que la gente le estaba pidiendo al presidente Gustavo Petro un gobierno transparente, que ejecutara sus recursos, que realmente llegara a los territorios. Yo personalmente pensaba eso, que si había una persona denunciada por corrupción en su gobierno, él hiciera lo que había prometido hacer, que era apartarle de su cargo mientras lo investigan. Y en cambio, ¿dónde está Laura Sarabia? De embajadora en Reino Unido, ya sabemos, Benedetti es el copresidente de este país. Entre más denuncias de corrupción sobre sus funcionarios hay, más los atornilla en su cargo. Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol. Entonces, son esa serie de desilusiones y de decepciones. ¿Cómo es posible que este gobierno se haya dedicado a comprar congresistas? Hoy el exministro Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco están en prisión por el escándalo de corrupción de gestión del riesgo. Para ustedes que me están viendo, si Sandra es presidenta y Sandra da la orden de que no se compra ningún congresista, no se compra ningún congresista. Y entonces los congresistas pueden pedir lo que quieran, pero si ustedes no, si el gobierno no está comprando congresistas, no hay a quién vendérsele. Eso es lo que yo quiero decirles. Entonces, eso es lo que yo personalmente pues, pensaba que iba a ocurrir. Y lamentablemente esos clanes de la politiquería hoy están que se vomitan de la mermelada. Miren la lista cerrada al Senado del Pacto Histórico. ¿Quién es el hombre más votado de esa lista? Pedro Flores, del clan Torres, de Euclides Torres en el Atlántico. ¿Quién pensaría que votando por una lista de izquierda estaría votando por uno de los peores clanes que tiene Colombia? Pero ahí están como disfrazados de progresistas. Entonces esa es como mi diferencia fundamental, y es que se convirtieron en lo que tanto criticábamos. Hablando y cambiándole un poquito de tema, congresista, le tengo que preguntar, por supuesto, por Sergio Fajardo, el candidato presidencial que usted está apoyando. Algunos critican la decisión de Sergio Fajardo de no participar en ninguna consulta presidencial. ¿Cómo ve el panorama y las posibilidades que tiene el candidato para la primera vuelta presidencial, también teniendo en cuenta las encuestas, que para muchos es una foto del momento, pero no lo que va a pasar? ¿Cómo lo analiza también usted? Bueno, pues ahí, mira, yo he sido de las personas que le plantean a Sergio por qué no vamos a consulta, además porque yo me veo, digamos, yo me podría ver impulsada, digamos, de que él fuera a una consulta el 8 de marzo. Sin embargo, mi sensación en este momento es que la verdadera elección presidencial va a empezar desde el 9 de marzo. O sea, para mí la carrera presidencial, pues el disparo ese que se hace antes de que empiecen a correr los que compiten, es el 9 de marzo. Porque las consultas del 8 de marzo, sea como sea, no tienen a los tres candidatos con más probabilidades, que son Abelardo, Cepeda y Fajardo, y por otro lado tienen un ganador ya definido. Entonces como que de alguna manera no hay tanto picante, ¿sí me hago entender? Todo el mundo sabe quién va a ganar cada una de esas consultas, así que esa es como la impresión que yo tengo. Eso sí, el 9 de marzo yo voy a estar, así esté súper molida como estoy, pues volanteando y haciendo toda la campaña presidencial, y mi apuesta es correrle esa silla a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial.
hay que entender que Abelardo de la Espriella es un candidato que es completamente autoritario, representa para Colombia lo que representa Donald Trump en Estados Unidos, lo que representan muchos gobiernos autoritarios a nivel global, un retroceso para los derechos de las mujeres, para las libertades individuales, una persona que no respeta la democracia, la crítica de la prensa, y este candidato difícilmente le va a ganar a Iván Cepeda en segunda vuelta presidencial. Así que para mí tenemos que poner un buen candidato, correrle esa silla a Abelardo de la Espriella y poner un buen candidato en segunda vuelta. Y para mí ese candidato se llama Sergio Fajardo. Quizás el único que no está preocupado solamente por los videos en TikTok, sino por hacer propuestas realmente serias que respondan a los problemas de la gente. Ya presentó una propuesta de salud, ya presentó la propuesta de seguridad, ya presentó la propuesta de cultura, vamos a presentar próximamente la propuesta de juventud y yo creo que eso es lo que debería ser un candidato presidencial serio, ¿no? ¿Quién cree usted que va a ganar estas consultas presidenciales del 8 de marzo? Va a ganar Claudia López, obviamente. Va a ganar Paloma Valencia, porque Paloma de la consulta de la derecha, pues, que es esa, tiene listas estructuradas a Senado y Cámara. Eso es algo que es como muy de políticos, pero la elección de las consultas el 8 de marzo llega muy impulsada con la inercia de las elecciones al Congreso. Por eso es que así Roy Barreras Márquez, ¿cuánto es? 2%, 1.2% en las encuestas. Es muy posible que él gane su consulta porque realmente él está haciendo campaña con todos los del Partido Liberal, los del Partido de la U, los del Partido Conservador, y esas maquinarias, esas estructuras politiqueras van a moverse a favor de Roy Barreras. Así marque cero en la encuesta, él seguramente va a ganar esa encuesta. Hay que dejar de asociar la plaza llena a que la gente lo quiere a uno. Ahí está Roy llenando plazas a pesar de tener el 0.7%, invitando a votar por Pulgar, el hermano de Pulgar, el condenado ya. Una vergüenza incluso que ese señor haya sido senador por la lista del Pacto Histórico. ¿Y creen la posibilidad de que Claudia López le tome ventaja a Sergio Fajardo según la última encuesta? No lo sé, tenemos que evaluarlo y revisarlo. Yo personalmente no siento como esa fortaleza en la calle, pero creo que Claudia López también es una mujer valiosa. Respeto mucho su trabajo y sé que le queda un futuro largo por delante. ¿Cómo analiza también la postura de Abelardo de la Espriella? Dice el Centro Democrático que finalmente no es su candidato, que su candidata única es Paloma Valencia, pero ¿cree que finalmente el Centro Democrático va a terminar aliándose con Abelardo de la Espriella? Abelardo de la Espriella ya le está gusaneando las bases al Centro Democrático. Es así de concreto. Ya pues la carta de José Félix Laforí, de María Fernanda Cabal, diciendo de aquí nos vamos, montados en la candidatura de Salvación Nacional, pero además Fico también está montado en la candidatura de Abelardo. Entonces yo pienso que este es un golpe fuerte para el Centro Democrático, que divide fuertemente a la derecha, y por eso también pienso que hay un espacio para una candidatura presidencial de centro como la de Sergio Fajardo. Y vamos a ver, porque también llegan Cepeda y Roy Barreras a la primera vuelta presidencial, así que pienso que esto puede abrirle espacio a una candidatura alternativa. A mí no me gusta tanto decir centro porque pues yo me reconozco más como una mujer de izquierda, pero como una alternativa que no implique ni volver al pasado eligiendo al uribismo, ni seguir en un presente que lo que ha hecho es manosear nuestras causas. En caso de que usted dice que se considera de izquierda, pero en caso de que se vuelva a presentar el mismo panorama de hace 4 años, que no llegue su candidato Sergio Fajardo, ¿qué decisión tomaría? ¿Tiene alguna alternativa que no sea Sergio Fajardo? No, mi alternativa es dejar la sangre en la arena para que Fajardo esté en la segunda vuelta presidencial. Yo no quiero que se repita la segunda vuelta presidencial. Y el país tiene que ser muy serio en esto. ¿Queremos que se repita la segunda vuelta presidencial del 2022 para seguir en lo mismo de siempre o queremos elegir personas distintas? Sergio lo dijo muy claramente, esta es mi última candidatura presidencial, yo estoy esforzándome, de verdad, pensando nuevas propuestas, hablando de K-pop, de verdad metiéndome con la juventud, haciendo de todo para poder hacer una candidatura diferente, hablando mucho más fuerte de como hablaba en las elecciones pasadas, y pienso que ese es el presidente que se merece Colombia. Entonces, ya les dije, 9 de marzo, 6 de la mañana, volanteando por Fajardo a la presidencia. Representante, ya para ir finalizando, ¿qué es lo que más le gusta de estar en el Congreso? Poder denunciar las cosas con una protección importante, que a uno le tienen que entregar toda la información. Yo sé que esto suena una bobada, pero muchas veces yo pasé derechos de petición como líder estudiantil y me dejaban en visto. Estar en el Congreso permite tener un acceso pleno a la información para hacer control político, así sea a punta de tutela. Tengo un equipo de trabajo de gente luchadora que me apoya para lograrlo, porque eso yo les quiero decir, yo quedé elegida como la mejor representante el año pasado, pero eso no es un mérito propio, sino que es un mérito de mi equipo de trabajo que es increíble. Todos son personas muy disciplinadas. Eso es lo que se ve, eso es lo que pasa cuando una UTL trabaja de verdad y no son contratistas que el congresista le cobra un porcentaje por el salario. Entonces también poder tener un equipo para profesionalmente investigar, redactar un proyecto de ley, proponer, me hace sentir que podemos incidir de manera determinante en las condiciones de vida de la gente. Prohibir el matrimonio infantil para mí sigue siendo una de las mayores
no sé, de las cosas más honrosas de mi vida, de las causas más lindas en las que he participado. Entonces, poder incidir en las condiciones de vida de las niñas en Vera, de las niñas rurales, para mí, eso es una cosa indescriptible. ¿Y qué sería lo que menos le gusta, lo más difícil para usted de ser congresista? Lo más difícil para mí es la violencia política. O sea, el hecho de que haya gente en redes sociales amenazando con apuñalarte. A una amiga la amenazaron con tirarle ácido en la cara. Todo ese tipo de cosas, lamentablemente, este país y este gobierno, y seguramente también los anteriores, son muy irresponsables. Cuando difunden, cuando trinan, cuando no se moderan en su discurso, no se dan cuenta de que están incendiando a la gente. Por eso también me preocupa tanto Abelardo. Entonces él dice, voy a destripar al que piensa diferente. Si estuviéramos en Dinamarca, yo digo, no, qué chimba de metáfora. Pero estamos en Colombia, en donde literal llevamos décadas destripándonos por pensar distinto. Entonces, eso es una cosa que no me gusta, que me duele, que todavía me afecta, no te lo voy a negar. Menos mal voy a terapia, vayan a terapia, y tengo gente que me sostiene. ¿Qué espera del próximo presidente, sea su candidato o sea otro? ¿Qué es lo que debería enfocarse ese próximo mandatario en Colombia? Bueno, hay 3 cosas que yo diría SOS. 1, el sistema de salud. Hay que resolver la falta la falta de presupuesto, las deudas, hay que resolver la corrupción en el sistema de salud. Eso va a ser lo principal que tenga que hacer el gobierno. 2, la crisis de seguridad, la toma de control territorial de parte de las disidencias de las FARC, del ELN, el reclutamiento de menores, el asesinato de líderes sociales, y súmale a esta crisis de seguridad las gafas moradas, ¿no? Los feminicidios, 800 feminicidios en promedio al año, y gobiernos que no se toman en serio la lucha contra la violencia machista. Y el último punto que yo te diría es intentar hacer acuerdos. No podemos seguir declarándonos la guerra el 50% de Colombia al otro 50% porque nos toca compartir el vecindario. Entonces necesitamos un presidente que llame a establecer acuerdos, eso sí, por encima de la mesa, que no estén aceitados con mermelada. Yo te diría, transmitidos por Facebook Live, que el presidente se siente con cada fuerza política y vamos a transmitir esta conversación por Facebook Live. ¿Y cuáles son los intereses que mueven cada partido? Y esta es mi propuesta de acuerdo. Y que la gente pueda ver qué intereses se están moviendo. No a puerta cerrada como estamos acostumbrados a que ocurra. ¿Cómo convencer a esa ciudadanía, a esos jóvenes o adultos mayores que todavía no tienen un candidato claro, no solamente para la presidencia, sino también para el Congreso? Ya decía usted la importancia de votar en las elecciones al Congreso. ¿Por qué votar por usted y por qué deberían darle ese voto de confianza el próximo domingo? En estas épocas en las que todo el mundo promete, mejor dicho, Tren de Buenaventura a Barranquilla, todas estas cosas, yo les diría que mi trabajo habla por mí, que ustedes pueden ir a revisar mis debates en el Congreso, que ustedes pueden ir a revisar las leyes que hemos sacado adelante, que nuestro trabajo, destapar títulos falsos, tumbar una elección tramposa a un contralor, es la carta de presentación que nosotros tenemos. Tenemos muchas otras propuestas nuevas al Senado, pero fundamentalmente aquí estamos enfrentando todas las estructuras politiqueras y clientelistas. Si a usted no lo motiva solamente la idea de tener una persona X o Y allá en el Congreso, salga a votar porque con su voto podemos estar enfrentando corruptos. Si usted deja de votar, los corruptos ganan por W porque nadie ni siquiera les compite. Y si les gusta mi propuesta, apóyenme. Todo está por dicho, esta elección puede estar definida por un voto, por 2 votos, por 100 votos. Entonces participen este 8 de marzo si les gusta nuestra propuesta. Yo soy el número 100 de la coalición Ahora Colombia, que es la azul, roja y morada, y les invito a que voten por mí y a que me exijan, muy importante. Entonces vayan a mis redes sociales y me hacen control ciudadano ustedes también, porque así es como veo yo la política. Pues es Jennifer Pedraza, candidato al Senado de la República. Gracias por acompañarnos y por supuesto muchos éxitos en esas votaciones. Muchas gracias a quien y a ti también, Sandra.